Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es María Ignacia García, soy gerente de aseguramiento de ESG de PwC Chile. Y a nombre de la red de firmas de PwC les agradezco su interés y les doy la bienvenida a esta tercera y última jornada del ESG LATAM edición 2024. Tenemos en este momento casi 100 personas conectadas y se siguen conectando, así que desde ya les agradezco su interés y la participación. El ESG Summit es un esfuerzo coordinado entre las firmas de PwC de la región con el fin de analizar la agenda ESG de las organizaciones de nuestra región, compartir tendencias de estándares y regulaciones en esta materia. Las dos jornadas anteriores pudimos recoger la visión de líderes sobre América Latina, debatir los retos y prioridades de los directorios, entender desafíos sociales en materia de desigualdad, diversidad, equidad e inclusión, así como revisar los principales estándares y nuevas normativas de divulgación que están debiendo cumplir las agencias. En esta jornada finalizaremos con una agenda centrada en lo ambiental. Vamos a iniciar con un panel en torno a las iniciativas privadas en materia de acción climática y enseguida vamos a abordar el rol de las empresas en la recuperación de la biodiversidad de la mano del proyecto Business for Nature. Y finalmente cerraremos la jornada con una presentación donde exploraremos el vínculo entre tecnología y sostenibilidad. Gracias a todos. La sesión del día que será liderada por Carolina Budelo, directora asociada de PwC Colombia, y Nicolás Bestemen, gerente de sostenibilidad de PwC Chile. Adelante, Carolina y Nicolás. María Ignacia, muchísimas gracias por la introducción y nuevamente muchas gracias a todos los que nos están escuchando y se han unido a esta sesión. Y como decía María Ignacia, el día de hoy vamos a estar hablando del desafío climático latinoamericana y estrategias de acción climática empresarial para la acción climática empresarial. Como comentaba María Ignacia, vamos a estar en conjunto con Nicolás Wetzeneng. Vamos a hacer un pequeño abrebocas de todo lo que está pasando en Latinoamérica, cuáles son esas estrategias que podemos implementar o que las compañías han venido implementando. Y tenemos dos invitados muy especiales que se los presento en un rato para hacer un panel y entender desde la parte empresarial cómo las compañías han venido desarrollando sus estrategias, entender también cuáles han sido todos esos retos que han tenido. Y poder pues entender desde su parte cómo ha sido toda esa implementación. Entonces, primero que todo, antes de comenzar, queremos entender qué está pasando en América Latina con respecto al cambio climático. Recientemente, la Organización Mundial de Meteorología ha publicado en el reporte Estado del Clima en América Latina y el Caribe y ha resumido tendencias climáticas y episodios de alto impacto que se han venido observando. Aquí ponemos, entre muchos otros que han venido pasando, 4 eventos regionales que han venido ocurriendo. Entonces, en el 2023 fue uno de los años más cálidos de la región. Se reportaron 1.39 grados centígrados por encima de los periodos de referencia del 61 a 1990. También tuvimos eventos con precipitaciones extremas que fueron bastante marcados en México, América Central, Bolivia y Amazonía Occidental. Estuvieron 60% inferiores a lo normal. A su vez, o en cambio también en Brasil, norte del Perú y zonas costeras de Colombia y Ecuador, estas precipitaciones estuvieron hasta 50% superiores. Entonces podemos ver cómo han venido estos eventos y cómo se han venido también causando diferentes impactos. Por primera vez se presentó en Acapulco un huracán de categoría 5 como el huracán Otis y pues tras 7 meses pues Acapulco se sigue recuperando de este desastre. Y otro evento importante para la región ha sido el Canal de Panamá. Ha registrado bajos niveles del agua desde agosto del 2023 y han pasado de transitar 36 a 24 buques promedio diarios, lo cual ha venido elevando los costos del transporte marítimo y también aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero debido a que tienen que tener rutas más largas y causando pues este impacto. Entonces, estos eventos se traducen en pérdidas de vida, en pérdidas financieras,
Según la información de bases de datos internacional sobre desastres, en América Latina y el Caribe quedaron 909 víctimas mortales, principalmente causadas por crecidas y deslizamientos. También se han tenido tormentas e incendios, lo cual obviamente causa estas pérdidas, y hemos tenido 21.000 millones de dólares en daños económicos, también causados en gran proporción por las tormentas y las crecidas. Es altamente probable que estos daños ocasionados por los impactos de fenómenos extremos y este impacto sea mayor debido a la infranotificación de los datos y pues a debilidades en los sistemas de información. Es posible que sean mayores a los que hemos venido reportando. Con Nicolás queríamos dejarles a ustedes también un estado de la regulación y la normativa ambiental en Latinoamérica. En algunos países ya nos encontramos en estado de ley, ya tenemos leyes climáticas. Ustedes saben que la política pública también es muy importante para poder aterrizar, para poder promover, también incentivar y apoyar a las empresas pues, a incurrir en esta transición de carbono bajo para poder, entonces aquí tenemos países como Colombia, Chile y México en verde que ya están en estados de la Ley de Acción Climática, seguidos por países que están en este proceso de documento de política: Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay y Argentina. Aquí compartimos con ustedes cada uno de los links que se tiene, cuáles son esos acuerdos que han llegado cada país, cuáles son esos compromisos en reducciones, también cómo se han comprometido con las NDCs, y hay una variedad de fuentes de información donde pueden visitar, donde está todos los trackers por país, no solo en Latinoamérica, sino también a nivel del mundo. Y con esto es importante entender, y los dejo con Nicolás para entender un poco cuáles son esas acciones climáticas que podemos emprender desde el sector privado. Nicolás, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carlito. Y bien, como decías, la idea es poder contar un poco de qué es lo que se puede hacer. Como sabemos, hoy, principalmente cuando hablamos de cambio climático, nos dividimos en dos trabajos. Una que tiene que ver con la mitigación, que es cómo reducimos las emisiones, y la adaptación es cómo nos vamos a enfrentar a los efectos del cambio climático que se vienen ya sí o sí. Respecto de ello, cómo enfrentar este desafío, cómo trabajarlo, tiene que ver con una visión que tiene una perspectiva bastante de riesgo y oportunidad. O sea, por un lado podemos analizar bien cómo estos impactos nos van a afectar en nuestros negocios, en nuestras inversiones, en nuestros activos. Y por otro lado, hay una serie de oportunidades también que se abren, generar de cierta manera, aprovechar estas condiciones de lo que está ocurriendo. Por un lado, los riesgos, tenemos riesgos físicos. Ahí ya Caro hizo una introducción súper buena de lo que está pasando en Latinoamérica y algunos impactos de los riesgos físicos que ocurren con respecto a los efectos del cambio climático. Pero también hay cambios de transición, hay riesgos de transición que tienen que ver con mayores regulaciones, mayores impuestos, normas. Es complejo tener un negocio que tenga un impacto alto en el cambio climático. Esto quiere decir altas emisiones o mucha impactación en la biodiversidad. Y también por el lado de las presiones de mercado. Sabemos hoy que en el fondo tenemos consumidores mucho más informados, mucho más deseosos de consumir bienes y servicios sostenibles. Por lo tanto, también hay una presión importante por ese lado. Y además tenemos requisitos de divulgación que han sido impuestos no solo por gobiernos a través de nuevas regulaciones como la SEC de Estados Unidos, las directivas de la Unión Europea, sino que también que están siendo exigidos por muchos inversionistas que quieren saber el contenido de carbono, o las emisiones o el impacto que van a tener sus inversiones a raíz del cambio climático en el largo plazo.
Pero por otro lado tenemos los beneficios. También están hoy una serie de beneficios e incentivos financieros, mejores tasas de algunos prestamistas, subsidios de gobierno, ¿cierto? Premio verde a las inversiones que tengan mayor impacto. Y por el otro lado, la cara positiva, digamos, de este cambio de mercado, esta tendencia de mercado, en donde, claro, consumidores que ciertos productos no los van a querer consumir, pero hay otros que sí van a querer consumir mucho más. Entonces ahí también se abrió un potencial gigantesco para nuevos productos y servicios más verdes, más ambientalmente amigables, que están en crecimiento. Y finalmente la oportunidad también de desarrollar nuevas tecnologías climáticas que, por supuesto, ayudan a mejorar los procesos y reducen costos a través de mejoras en eficiencia, mejoras en productividad y menor impacto, menor uso de recursos en la producción de los mismos bienes y servicios. ¿Cómo aterrizamos esto? Una vez que uno todos los riesgos y oportunidades que puede tener su negocio o su sector respecto de lo que viene con el cambio climático. Por el lado del foco de mitigación, establecer una trayectoria de reducción de emisiones, analizar bien cuál es mi impacto, cuál es mi huella y ver cuál es mi estrategia. Si mi estrategia es fijarme solo dentro de mi operación y en esa operación yo quiero neutralizar mis emisiones operacionales, si yo quiero subirme a una iniciativa como Science Based Target o Net Zero, que dice, tenemos que, por un lado, no solo compensar, sino que tenemos que reducir efectivamente esas emisiones en una trayectoria coincidente con lo que nos está diciendo la ciencia para no sobrepasar los 1,5 o máximo 2 grados Celsius de calentamiento global del planeta. Y solamente se puede compensar la parte marginal que obviamente sea más compleja de reducir. Science Based Target con una mirada más a corto plazo, entre 5 a 10 años, y Net Zero ya con una visión mucho más larga al 2050. Y finalmente una mezcla en donde combinamos ambos y vamos neutralizando y siguiendo una trayectoria de reducción basada en la ciencia que nos permita llegar a ser carbono neutrales lo más rápido posible. De la adaptación, ya también, bueno, mencionamos un poco los riesgos. Lo que se puede hacer es proyectar de cierta manera algunos escenarios climáticos que van a afectar mi región, mi país. Dependiendo de dónde estén mis operaciones, obviamente el zoom se puede hacer mucho más específico de los impactos que van a haber en esa zona. Y se pueden analizar, como ven aquí en una muestra, esto es un ejemplo de algunos países que nosotros ya hemos analizado, y podemos ver qué tipos de impactos van a haber, entre olas de calor, incendios, sequías, inundaciones, qué tan cerca van a estar de los activos, de mis inversiones, de mis operaciones, y poder analizar el riesgo según el escenario climático que vamos analizando, de cuánto más se va a ir calentando la Tierra y cuánto ese impacto. Ahí, a modo de ejemplo, pusimos un recuadro que dice que un aumento de la temperatura de 1,5 podría resultar en una disminución del 2,2% en las horas de trabajo para 2030. Y eso es considerando que las personas trabajen a plena sombra. Y esto equivale a 80 millones de empleos a tiempo completo que se podrían ir perdiendo. ¿Ya? Eso es, digamos, producto de las olas de calor que van a impactar en algunos temas como los laborales. ¿Cómo vamos adaptando? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las medidas que podemos ir mirando para ir trabajando en concreto en acción climática y hacer sus planes de transición climática para poder ciertamente acercarse a aportar a esta reducción de cero emisiones y adaptarse a algunos cambios que ciertamente van a estar presentes y ya los estamos viviendo el día de hoy? Eso por mi lado, Cari. Te devuelvo la palabra para los avances en lo que tenemos en Latinoamérica. Muchas gracias, Nicolás. Y ahora queremos comentarles cómo estamos en Latinoamérica, cómo estamos en la región con estas estrategias y con estas iniciativas de Science Based Target. Aquí, de manera general, como ustedes saben, Science Based Target nos apoya y nos guía y nos brinda estas herramientas para poder trazar metas de descarbonización alineadas en ciencia, como lo decía Nicolás.
De estas iniciativas se cuentan con implementación específica en 14 sectores, 8 ya terminados y 6 en desarrollo, lo cual nos permite y nos ayuda y ayuda también a los sectores industriales a poder trazar estas estrategias de descarbonización de una mejor manera. Recientemente se ha producido una nueva versión de la guía corporativa Corporate Net Zero Standard. Y algo muy importante que mencionar es que la iniciativa Science Based Targets se fundamenta en 4 pilares, muy alineado a lo que nos comentaba Nicolás en esta estrategia. Metas de descarbonización a corto plazo, entre 5 a 10 años, metas de descarbonización a largo, a más tardar 2050, neutralización de emisiones y mitigación más allá de la cadena de valor. Ahora vamos a ver cómo estamos en Latinoamérica, qué número de empresas. Aquí algo importante, si ustedes quieren visitar el dashboard, el Target Dashboard, ustedes pueden encontrar semana a semana una actualización en la iniciativa de Science Based Targets en su página web. Digamos, en este momento tenemos 182 empresas latinoamericanas que han emprendido alguna acción basada en ciencia. De esas 182 empresas, 94 empresas, que representan un 52%, tienen algún tipo de meta. 49 empresas incluyen metas en su alcance 3, que como todos lo sabemos es uno de los alcances con mayor retos que tenemos para poder disminuir las emisiones. Y de esas 182 empresas, 9 empresas tienen metas net zero. Aquí podemos ver a nivel sectorial cómo estamos. Alimentos y bebidas tenemos 27 empresas, automotriz 2 empresas, servicios profesionales y minería cada una con 11. Existe una gran variedad de sectores. Dentro de otros sectores encontramos la energía, inmobiliario, el sector químico, que también tienen compromisos. Entonces, si ustedes quieren mayor detalle, los invito a mirar este dashboard que nos cuenta también cuáles son cada uno de esos compromisos que han venido asumiendo cada una de las empresas. También en la página de Science Based Targets ustedes pueden encontrar diferentes casos de estudio. ¿Y por qué es importante también ver estos casos de estudio? Pues porque ya vienen documentándolos, porque nos cuentan cómo lo han venido haciendo. Y tenemos 2 casos de estudio que nos parecieron muy interesantes, el caso de estudio Villa Concha y Toro. Y el caso de estudio Tetra Pak, por ser compañías que son globales, que tienen pues productos en diferentes países. En el caso de Villa Concha es una productor de vino a nivel global, se fundó en 1983, tiene presencia en 130 países y más de 12.000 hectáreas en viñedos, con revenue de $1 billón en el 2020. Entonces, en este caso, la meta de Villa Concha y Toro es la reducción de emisiones absolutas de alcance 1, 2 y 3 en un 55% para el 2030 con año base 2017 y cumplir o alcanzar 100% de energías renovables en el futuro cercano. Hasta el momento han venido como parte de su estrategia trabajando arduamente con el 75% de proveedores para lograr en la actualidad reducciones del 15% y también han alcanzado 85% de usos de energías renovables. Siguen trabajando arduamente para poder mitigar el alcance 3, especialmente en la distribución marítima de sus productos. Aquí muy importante, como lo vemos y como lo miramos en la línea del tiempo, estos son un plan de acción, una hoja de ruta que se empieza a implementar en el tiempo para poder ir mitigando esas emisiones de alcance 1, 2 y 3, que son las emisiones más complejas. En el caso de Tetra Pak, seguramente todos lo conocen, es una compañía líder en el procesamiento de comida y soluciones de empaque. Tiene pues sus orígenes en Suiza y también por ventas es una de las compañías más grandes con presencia en 170 países y más de 23.000 empleados. Ha sido reconocida por el Financial Times por su compromiso en avances climáticos y también tiene una meta de reducción de emisiones absolutas en alcance 1, 2 y 3 para el 2030 en un 46% y net zero a 2050 con línea base en el 2019. Su estrategia se ha fundamentado en fomentar la implementación de energías renovables y inversiones en eficiencia energética. Su principal reto es
al ser una compañía reconocida por esos avances climáticos, también ha tenido un incremento en ventas. Al tener ese incremento en ventas, también tiene asociado mayores emisiones. Entonces, su reto y su estrategia también es continuar en el empaque, continuar teniendo eficiencias en eficiencias energéticas para poder, pues, disminuir en el tiempo las emisiones y tener su meta y poder cumplir con sus metas. Y con esto damos pues cierre a este abrebocas que le teníamos preparados Nicolás y yo para darle lugar a nuestros invitados especiales para que nos cuenten un poco más de sus estrategias, cómo las han venido implementando. Entonces hemos invitado a Salvador Trejo y a José Alonso. Voy a dar una pequeña introducción de Salvador y de José. Salvador es un ingeniero químico con MBA del IPADE Business School, hace parte de Coca-Cola FEMSA desde 1988, ha venido desarrollando diferentes cargos en toda la parte de proyectos, de ingeniería y en la actualidad se desempeña como Global Head of Environmental Sustainability. A su vez, es muy importante resaltar que Salvador ha sido pues, pionero y ha participado y liderado los logros de Coca-Cola FEMSA en ser la primera empresa mexicana en recibir aprobación de sus metas de reducción de emisiones de bajo por Science Based Target y generar el primer bono verde dentro del ecosistema de Coca-Cola. José Alonso es abogado con maestría en desarrollo empresarial de la Universidad de Navarra, tiene más de 12 años de experiencia en asuntos legales y corporativos, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Fomento Fabril y de Acciones Empresas y presidente del directorio de la Red de Empresas Inclusivas. Y actualmente se desempeña como director de Asuntos Corporativos. Salvador y José, bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Carolina. Hola, Salvador, ¿cómo estás? Hola a todos y todas. Hola, muchas gracias por la invitación, Carolina. Hola, José Alonso. Gracias, José y Salvador. Bienvenidos nuevamente. Entonces, como todos saben, el panel intergubernamental del cambio climático ha publicado un reporte presentando los impactos de un calentamiento global superior al 1.5 por encima de los niveles preindustriales. Y se ha concluido que es importante emprender acciones en el corto plazo o de lo contrario, mitigar estos impactos pues va a tener un costo mucho mayor del costo que tenemos en la actualidad. A su vez, el Foro Económico Mundial también ha venido trabajando en el Global Risk Report, donde estos eventos climáticos y toda la parte ambiental y los riesgos climáticos y ambientales cobran relevancia. Y es por ello que sabemos que van a tener un impacto significativo. Entonces, Salvador y José, nos gustaría que ustedes nos contaran qué estrategias han seguido en temas tanto de mitigación y de adaptación en cada una de sus compañías. Entonces, Salvador, si quieres, comencemos contigo. Sí, muchas gracias. Y nuevamente, muchas gracias por la invitación. PwC, la verdad es que yo tengo muy buena experiencia de trabajar con ustedes en algunos proyectos, entonces muy contento de participar con ustedes y muy contento de compartir las experiencias de este viaje en el tema de cambio climático y el tema de Science Based con todo gusto. Entre más compañías se unan a esto, yo creo que va a generar una masa importante para ir avanzando en el tema de cambio climático. Nosotros como compañía, Coca-Cola FEMSA, tenemos una estrategia de sostenibilidad ambiental que le llamamos holística, es decir, tenemos 3 pilares relevantes de nuestra estrategia, que es la parte de economía circular, la parte de gestión del agua y la parte de cambio climático. Y le llamamos holística porque esas 3 estrategias finalmente terminan apoyando cada una de las diferentes iniciativas, y lo vamos a ir platicando más adelante. El tema de economía circular, lo que buscamos como compañía es ser partícipes del tema y las oportunidades en el tema de plástico, pero también utilizamos materiales sustentables. Al utilizar materiales sustentables, tenemos materiales con baja factor de emisión, con bajas emisiones en la producción. Entonces, eso ayuda a la parte de cambio climático. Entonces, nosotros como compañía tenemos una estrategia interconectada que apoya todo lo que es la estrategia focalizada en la parte de cambio climático.
¿Qué es lo que hemos hecho para mitigar y adaptarnos? Nosotros decidimos en el 2019 que teníamos que tener un plan de reducción de emisiones. Y muy relevante, nosotros como compañía nos gusta hacer público lo que estamos comprometiendo, porque eso nos da certeza y da certeza a los stakeholders externos que realmente lo que estamos diciendo, que estamos haciendo, lo estamos comprometiendo de manera que nosotros vayamos dando fe de cómo estamos avanzando en la parte de reducción de emisiones, y esto lo estamos reportando constantemente en nuestros reportes de sostenibilidad anualmente, ¿no? Pero estos compromisos, al hacerlos públicos, buscamos hacerlos con un mecanismo que diera certeza que lo que estamos haciendo pues, realmente estuviera validado por un organismo internacional. Es por eso que nosotros como compañía, y tú lo comentabas bien, Carolina, decidimos en el 2019 ir por la certificación de nuestras metas sobre Science-Based Targets. ¿Qué ventaja le vemos a Science-Based Targets? Es una metodología aprobada a nivel global, es un tercero que está validando que lo que estamos convirtiendo como compañía está alineado a las metas globales para la reducción de emisiones y para evitar el calentamiento global. Nos da mucha certeza en los diálogos con los diferentes stakeholders de la compañía, entonces lo vemos como una gran ventaja. Y en el 2020 conseguimos la certificación, tenemos 3 metas, una meta en lo que es la parte de operaciones directas, otra meta en lo que es la parte de alcance 3, en el caso del alcance 3 tenemos una meta de 20% de reducción de nuestras emisiones sobre la base de 2015. En el caso de operaciones directas, que son manufactura y distribución, tenemos una meta de 50% de reducción de nuestras emisiones al 2015, y ligado a los temas de reducción de emisiones, tenemos una meta, como ya varias compañías, lo comentaste, lo tienen, de llegar al 100% de uso de energía renovable en nuestras operaciones, tanto en manufactura y distribución, ¿no? Normalmente nos dicen, bueno, ¿por qué la industria embotelladora debería estar en Science-Based Targets y de hacer compromisos de reducción de emisiones si ustedes son una industria, en términos generales, baja en emisiones, comparada con una industria cementera, la industria del transporte, etcétera, ¿no? Y siempre lo comentamos en todos los foros y creo que ustedes lo ejemplificaron muy bien. Somos una industria sensible a los temas de agua. Obviamente el agua es nuestra materia prima número 1 y es clarísimo, y lo comentaban ustedes, que está habiendo una afectación directa a la disponibilidad de agua en nuestra región en Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica es una región muy sensible a los temas de agua. Nosotros operamos en 10 países en Latinoamérica y en todos tenemos oportunidades en la parte de agua. Somos una industria que depende de las materias primas, azúcar, alta fructosa, en la parte de los ingredientes que usamos en concentrados, y obviamente cambio climático tiene una afectación en la parte de materias primas. Somos una industria que depende de la logística. Tú, Carolina, hablabas de algunos ejemplos de donde ha habido ciertos temas, pues te puedo decir que muchos de esos nosotros estamos operando y hemos tenido de alguna manera afectaciones. Hay que decir, en este momento es público, en Brasil tenemos una planta en la zona de Porto Alegre que está inundada totalmente la planta, y pues eso va ligado a los temas de inundaciones ligadas a los temas de cambio climático, ¿no? Entonces, esos drivers pues nos hacen que como compañía tomamos la decisión de certificar nuestras metas y por la parte de Science-Based Targets. Y también hay un driver relevante que es la filosofía de Coca-Cola FEMSA de generar valor social, económico y ambiental en los territorios donde operamos. Entonces, todos esos elementos fueron los que nos llevaron a definir una estrategia de mitigación y adaptación a la parte de cambio climático sobre la normativa de Science-Based Targets, ¿no? Salvador, no, pues excelente. Me alegra mucho que han venido ya pensando no solo en mitigación, sino en adaptación. Como tú comentabas, son altamente sensibles a la disponibilidad del agua. Muchas gracias por compartir estas estrategias, cómo están fundamentados ustedes en la parte de economía circular, agua, gestión del agua y cambio climático. Y pues muchas gracias. Y como decía Salvador, también los reportes de cada una de las compañías
pueden llegar a ser información muy valiosa para aquellas compañías de estos sectores que también, o de otros sectores que también quieran entender cómo lo han venido haciendo otras compañías, qué acciones han venido implementando. Entonces, muchas gracias, Salvador. Y ahora pasamos con José. José, cuéntanos desde BMWeb, ¿cómo han venido ustedes trabajando en estos temas de mitigación y adaptación? Muchas gracias, Caro. Bueno, muy interesante. Lo primero, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Muy interesante lo que comenta Salvador, y definitivamente me quedo con ese concepto de viaje, de journey, que en definitiva comentó. Que coincido que ciertamente es un viaje, es una transición que las compañías tenemos que ir implementando. Nosotros, por nuestro lado, Cervecería BEINBEV, contarles un poquito de la compañía. Somos el productor de cerveza a nivel global más grande, digamos. Lo decimos con toda la humildad del mundo. Tenemos operación prácticamente en los 5 continentes, más de 200 marcas en nuestro portafolio. Y más de 200.000 personas trabajan en la compañía. Específicamente en mi caso, yo trabajo en la operación de Chile, y estoy a cargo en conjunto también con otras áreas, obviamente, de todo lo que es la agenda de sostenibilidad. Nuestro punto de partida tiene que ver con, más que una estrategia de sostenibilidad, la idea es tener un negocio sostenible. Uno no puede poner una estrategia de sostenibilidad sobre un negocio ya existente. La cerveza tiene millones, o sea, miles de años en el fondo, o perdón, cientos de años, y en definitiva no, de alguna manera no vamos a implementar probablemente una nueva estrategia para un negocio ya existente, sino que tenemos que partir desde el negocio. Y en ese contexto es que, por ejemplo, en el caso de Chile, bueno, a nivel global tenemos metas al año 2025, 2030 y también al 2040. Tenemos 8 pilares estratégicos que básicamente provienen del negocio, es decir, nosotros los insumos de la agricultura los cocinamos en agua, básicamente, o con agua, con lo que producimos nuestra cerveza en cada una de nuestras, por ejemplo, más de 200 cervecerías que tenemos repartidas en todas partes del mundo. Entonces, nuestros grandes pilares estratégicos son agua, reducción de emisiones, economía circular, agricultura inteligente, consumo responsable, y bueno, y también tenemos otros indicadores que son, o bien pilares que son muy relevantes, como ética y transparencia, entre otros. Establecimos una línea de base desde el punto de vista más medioambiental, si se quiere, el año 2017, en la que de alguna manera generamos como, bueno, un punto de partida para determinar nuestra huella de carbono. Y en relación a acciones de mitigación, estamos trabajando fuertemente en lo que les comentaba, en la reducción de emisiones. Tenemos targets, específicamente el Scope 3 de la cadena de valor al 2025, y tenemos Net Zero al 2040, y también tenemos acciones de mitigación en lo que es reciclabilidad. Ahí les voy a contar después, más adelante, un ejemplo en relación a nuestro packaging, dado que el vidrio, la lata, el film, el cartón, que tanto van en el envase o el primario y en el secundario, representan más del 51% de nuestras emisiones, y en ese sentido, obviamente que ese es un foco principal. Además, tenemos algunas, bueno, a nivel global también estamos suscritos a los Science Based Targets como una manera de también poder, de alguna manera, certificar o bien tener un marco regulatorio de referencia respecto a los compromisos, y también estamos transicionando hacia TCFD para efectos de poder entregar información al mercado respecto a la materialidad financiera de probables impactos que pueda tener el cambio climático en nuestra operación y cómo de alguna manera estamos mitigándolo en el fondo. Y en el caso de adaptación, especialmente referido a temas de medio ambiente o de alguna manera de cambio climático, estamos fuertemente trabajando en el pilar agua. Sin agua se acaba el negocio, y por lo tanto estamos trabajando en la reducción
tenemos metas de reducción del 40% de nuestros procesos al 2025, por ejemplo, y también estamos trabajando fuertemente en lo que es cadena de valor, proveedores de los insumos de la agricultura, y al final del día la cebada, el lúpulo, la levadura, entre otros, son la base, obviamente, de nuestro producto de cerveza que nosotros producimos y en el fondo también distribuimos y comercializamos a lo largo de todos los mercados en que operamos, y con la idea, obviamente, de llegar a la mayor cantidad de clientes y la mayor cantidad de consumidores finales. Excelente, José, pues muchas gracias y pues yo creo que nos queda muy claro que ambas compañías están implementando, están comenzando a pensar en todos estos recursos naturales y la dependencia de los recursos naturales, entender la parte de los riesgos, también de las oportunidades alineados con estas iniciativas, Science-Based Targets, TCFD, para poder entender y poder tener planes de acción estratégicas para poder mitigar, pero también poder adaptarse a los riesgos que ya se vienen potencializando. Entonces, la siguiente pregunta va muy alineada. Como todos sabemos, al final del día, mitigación, adaptación termina siendo un portafolio de proyectos. Y para este portafolio de proyectos es un importante reto, pues toda la parte de financiación de estos proyectos climáticos. Entonces nos gustaría que nos contaran también cómo han venido ligando la parte financiera de las organizaciones con las acciones climáticas, cómo se trabaja en la financiación de la estrategia climática, cómo la han vivido ustedes desde sus compañías. Salvador. Sí, con todo gusto. Sí, con todo gusto, Caro. Y a mí me gusta mucho esa pregunta. Yo estoy en la parte técnica, responsable de los temas de sostenibilidad ambiental de la compañía. Y muchas veces la discusión que tenemos en la compañía, pues este tipo de iniciativas, cambio climático, gestión del agua, economía circular, pues son temas del área de asuntos corporativos, de las áreas ambientales, y nosotros los financieros pues no tenemos nada que ver con esos elementos. Hablando de Coca-Cola FEMSA, yo estoy muy contento de presumir que hemos hecho ese cambio, donde ya hay un trabajo colaborado entre las áreas que vemos los temas de sostenibilidad con las áreas financieras, y cada vez las áreas financieras se convencen del beneficio de trabajar de manera colaborada en todos estos temas, ¿no? Ejemplos que tenemos en Coca-Cola FEMSA, y tú lo comentabas ahí cuando hablabas de algunos logros que hemos tenido, es que como compañía, de manera colaborada, las áreas de sostenibilidad con finanzas, lanzamos el primer bono verde dentro del sistema Coca-Cola, pero también dentro de las empresas latinoamericanas, ¿no? Coca-Cola FEMSA es parte del grupo FEMSA, que está basado en México y está asociado con la compañía Coca-Cola, y fuimos de las primeras empresas en Latinoamérica que lanzaron un bono verde. Y son recursos que llegan etiquetados para una serie de proyectos ligados con los tres pilares que estamos comentando, ¿no? Proyectos, recursos etiquetados para el tema de economía circular, para el tema de gestión de agua y para la parte de cambio climático. Y yo siempre digo, es un ganar-ganar, porque son recursos que llegan para soportar las iniciativas de la compañía, hacer sostenible la ejecución de las iniciativas de sostenibilidad, pero hay que decirlo, son recursos que le llegan a compañías a tasas preferenciales, con ciertos beneficios financieros, que finalmente genera también un valor positivo en la organización. Entonces, yo creo que parte del éxito es que de una manera colaborada logramos eso. ¿Qué es lo que ha sucedido dado el interés que ha generado estos financiamientos ligados a temas verdes o ambientales? En este momento tenemos 3 bonos ligados a temas ambientales. Tenemos el bono verde, que ya lo platicaba. Tenemos un bono ligado a la sostenibilidad y ligado a su vez este bono a un indicador, que en este caso es el indicador de eficiencia de agua. Es decir, llegaron recursos etiquetados y van ligados al cumplimiento de una meta que cumplió la compañía, ¿no? Nosotros, como compañía, dentro de la parte de gestión del agua, obviamente
el objetivo que tenemos es ser muy eficiente al interior de nuestras operaciones, de manera que nuestro consumo de agua sea, por litro de bebida, sea el mínimo posible, aunque también trabajamos al exterior de nuestras operaciones en la parte de Replenish, que es un programa para devolver a la naturaleza un volumen similar del agua que estamos consumiendo a través de una serie de iniciativas de reforestación con las comunidades y todo eso. También tenemos programas de acceso al agua en lo que son las comunidades que están alrededor o las regiones donde operamos. Pero hablando específicamente del tema de eficiencia de agua, nosotros tenemos mucho foco en ser muy eficientes. Entonces, ¿qué es lo que comprometimos? Estos recursos llegaron para soportar las diferentes iniciativas que estamos teniendo en nuestras operaciones para mejorar lo que es el rendimiento de agua. Y lo interesante de este bono es que sí trae, vamos a decirle, un veto o una penalización a la tasa si nosotros no cumplimos la meta, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en el mercado de bonos? Cuando hablamos del bono verde, que llegan recursos que yo nada más tengo que estar reportando como compañía que lo estoy usando en diferentes procesos verdes, ha ido evolucionando bonos que están ligados ya con compromisos más tangibles, ligados a indicadores de mejora y todo ese tipo de cosas. Y tenemos un tercer bono, que es un bono de la sostenibilidad, pero que está ligado a programas sociales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la experiencia que estamos teniendo en Coca-Cola FEMSA? Es que tenemos 3 tipos diferentes de financiamientos que vienen a soportar las iniciativas de compañía, pero que también generan un valor al negocio en la parte financiera de recursos a tasas preferenciales, ¿no? Adicional a esto, como lo comentamos, nosotros como Coca-Cola FEMSA decidimos soportar la iniciativa TCFD. En el 2022 comunicamos como compañía que soportamos la iniciativa, nos soportado por diferentes asesores, hicimos un análisis de los riesgos que tenemos como negocio, y en esa identificación de riesgos hemos definido una serie de planes para mitigar esos posibles riesgos que tenemos como compañía. Ahorita estamos en el proceso de darle un valor económico a esos riesgos. Yo creo que ese es el reto que tenemos como compañía para en algún momento empezar a reportarlo. Entonces, la verdad es que yo sí estoy muy contento porque realmente esa colaboración entre finanzas y la parte de sostenibilidad está dando frutos, y es un trabajo que tenemos colaborado día a día, que está generando un driver muy importante para cerrar. Nos dan recursos para seguir llevando a cabo las iniciativas, pero también está generando un valor al negocio, que yo creo que eso es lo importante. Yo siempre digo, lo importante es hacer sostenible la sostenibilidad, y esta es una manera en lo que lo estamos logrando como Coca-Cola FEMSA. Perfecto, Salvador, pues muchas gracias, y pues aquí a manera también de resumen resalto la importancia, y como todos ustedes saben y han estado estudiando todo lo de TCFD, la gobernanza como al interior de las compañías, toda la parte de los stakeholders internos o los grupos de interés internos de la compañía, vemos la importancia y resalto lo que dice Salvador, la importancia de que las áreas y las diferentes vicepresidencias, dependiendo de la estructura organizacional de cada compañía, se unan en estas temáticas técnicas, financieras, comerciales, pues para que puedan salir adelante y puedan también llegar a entendimientos, acuerdos y tener un plan de financiación de la estrategia. Entonces, José, nos encantaría que nos cuentes cómo se da y cómo viene este proceso de financiación de la estrategia climática en AP InBev. Bueno, la verdad es que lo que comenta Salvador definitivamente, adhiriéndome a eso, es muy relevante. Es decir, cómo somos capaces de entregar soluciones de negocio a través de iniciativas de sostenibilidad, pero que estas iniciativas de sostenibilidad sean viables desde el punto de vista económico, financiero. Porque obviamente que si uno tiene un negocio que tiene ingresos, egresos, una cierta rentabilidad, poner siempre, si se quiere, como recursos on top es lo más fácil que hay, pero lo complejo es precisamente lograr que esas iniciativas se paguen con
eficiencia, con ahorro, con un retorno de capital, de alocación de ese capital, con un flujo de caja, que es precisamente lo que nuestra compañía está con un pilar muy fuerte en los últimos años, principalmente para robustecer la rentabilidad a largo plazo. Entonces, al final del día, cómo nosotros estamos ligando la parte financiera con la parte de sostenibilidad desde el negocio. Es decir, un caso concreto, nosotros desde el año 2019 en la operación de Chile estamos produciendo el 100% de nuestra cerveza, que por lo demás producimos en Chile el 95% de lo que estamos vendiendo en el mercado chileno con energía renovable no convencional. Eso de alguna manera lo logramos con energía solar, para ser más simple, digamos. Eso lo logramos a través de la negociación como cliente libre con un generador en Chile que tiene específicamente una planta fotovoltaica en el desierto de Atacama, en la región de Atacama, la comuna de Diego Almagro, y a través de ese contrato de generación nosotros logramos una reducción en nuestros costos y al mismo tiempo transicionamos hacia la reducción del 100% de nuestro scope, básicamente 2 específicamente, o una parte mayoritaria, dado que estábamos reduciendo de combustibles fósiles a renovables. Entonces, al final del día, cada proyecto que se implementa, ya sea de reducción de consumo de agua, ya sea de reducción de emisiones, ya sea de modificación del empaque primario secundario en el packaging, todo tiene que ir con un análisis de retorno de esa inversión para efectos de que podamos lograr tener esas eficiencias. Y obviamente que también desde el punto de vista más de la estrategia, también vemos oportunidades desde el punto de vista de cómo la sostenibilidad a través de ese tipo de proyectos nos puede entregar mayor autonomía operacional y también menos dependencia desde el punto de vista de una matriz que elaboramos de impacto-dependencia. Nosotros actualmente en Chile estamos implementando un plan de transición en virtud del cual estamos priorizando cuáles son nuestras principales metas, y ahí tenemos, obviamente que preliminarmente les puedo contar que son las de emisiones, scopes 1, 2 y 3, y reciclabilidad en cuanto al packaging primario y secundario, los que vamos a priorizar de aquí en adelante. Pero eso tiene que tener, de alguna manera, una correlación financiera. Si esos proyectos no se pagan, como se dice vulgarmente, si el área de finanzas no logra tener un retorno del capital que se va a invertir al hacer esas modificaciones en cada uno de esos procesos, en el fondo, que nos van a permitir reducir emisiones en Scope 1, 2 y trabajar también la medición como también la gestión del Scope 3 en la cadena de valor, y también transicionar a empaques primarios y secundarios que tengan menor emisión desde el punto de vista del Life Cycle Assessment que se hace en el fondo a cada uno de esos SKUs, no es sostenible en el tiempo. Por lo tanto, al final del día, también un poco como lo decía Salvador, el trabajo de las áreas operativas, de finanzas y también aquellas que están llevando adelante la estrategia para la implementación de las acciones de sostenibilidad para llevarle soluciones al negocio es clave desde el punto de vista de colaboración. Y ahí, obviamente, que tienen que existir incentivos para que el área de finanzas también pueda, de alguna manera, fundamentar, justificar que efectivamente eso está trayendo un componente económico positivo al P&L del negocio en el determinado ejercicio. Por lo tanto, te diría que esa es la forma en que lo estamos haciendo, es decir, lo estamos haciendo a través de la realocación de recursos que vuelvan, digamos, desde el punto de vista del negocio, especialmente en el flujo de caja y el retorno de capital, ahorro y eficiencia. Y bueno, y también estamos en la búsqueda, porque obviamente no sabemos, no nos consideramos que tenemos todas las respuestas. También estamos en la búsqueda de una herramienta que nos permita ir midiendo esos retornos, digamos, de manera más estandarizada y objetiva. Son más algunas de las acciones que estamos llevando adelante para poder conectar el lado financiero con el lado más operativo y de las soluciones de sostenibilidad.
Muchas gracias, José. Y yo creo que resalto de lo que nos cuentas, que en este tema también hay oportunidades y lo resaltaba José, con los diferentes proyectos que también se dan, se pueden hacer todas sus evaluaciones técnicas, económicas, sus estudios de prefactibilidad para que estas proyectos de mitigación, por ejemplo, puedan llegar a ser financieramente viables, ayudando a cada una de las compañías. Entonces, ahora, muchas gracias a los dos por contarnos cada una de cómo han vivido estas estrategias en cada una de sus industrias. Vamos a hacer un par de preguntas ya más focalizadas a cada una de las actividades que han venido teniendo. Y esta próxima pregunta va muy enfocado a Salvador. Todos sabemos que Alcance 3 es uno de los mayores retos que tienen cada una de las compañías para reducción de emisiones. Un cuarto de las empresas con metas Science-Based Targets han establecido metas específicas para su Alcance 3. Vemos que Coca-Cola FEMSA está comprometida con una meta de reducción del 20% de sus emisiones en Alcance 3 para el 2030, con un gran avance del 19% al 2023. Entonces, Salvador, nos encantaría que nos cuentes cuál ha sido el éxito de este progreso, en este progreso de la reducción de Alcance 3 y cómo han venido ustedes trabajando con esa cadena de valor para que también establezcan sus metas ambiciosas de reducción de emisiones. Sí, cómo no, con todo gusto, Carolina. No, realmente es un reto, Alcance 3. Al momento que uno ve que es fuera del control que tiene uno, ¿no? Cuando hablamos de nuestros centros de distribución y manufactura, de alguna manera como compañía tenemos un control, sabemos qué es lo que hay que hacer, cómo actuar, etcétera. Pero cuando hablamos de Alcance 3 estamos hablando de nuestros proveedores de materia prima, estamos hablando de nuestros proveedores de empaque y en el caso de la industria embotelladora, pues de los coolers que ponemos en el mercado y que aunque nosotros no consumimos esa energía, finalmente es un activo de nosotros, ¿no? Como compañía tenemos un compromiso sobre toda la cadena de valor. Cuando hicimos el análisis de Hermes Target, obviamente estábamos claros que teníamos que comprometer metas de reducción en la parte del Alcance 3. Nos sentimos corresponsables, somos parte de la solución y estamos convencidos de que tenemos que trabajar con nuestros proveedores para que ellos también reduzcan sus emisiones como parte de ese compromiso que tenemos de responsabilidad social de Coca-Cola FEMSA, ¿no? Entonces, ese fue el driver que nos llevó a la parte de Alcance 3. ¿Cómo lo hemos estado trabajando? Y by the way, en el caso de Coca-Cola FEMSA, en nuestro último reporte del inventario de emisiones 2023, Alcance 3 ya representa el 80% de nuestras emisiones de toda la cadena de valor. Manufactura representa el 3%, y distribución, nuestros centros de distribución el 17%, donde incluye la flota. Entonces, realmente hemos ido reduciendo nuestras emisiones en nuestras operaciones directas y cada vez se vuelve relevante el tema del Alcance 3 en nuestra huella total. ¿Cuál es el enfoque que le hemos dado? Ha sido en dos sentidos, ¿no? El primero, y lo hemos estado platicando, y José lo vamos a platicar muy bien, pues hemos estado buscando utilizar cada vez más materiales sustentables con menores emisiones contra los materiales que estamos utilizando anteriormente. Ejemplos, el uso de resina reciclada de PET en nuestros empaques comparado contra el PET virgen que se consumía, tiene un impacto en la reducción de emisiones. El cambio en nuestra mezcla de productos para que el consumidor tenga más selecciones del tipo de productos que tenga, de productos con azúcar, productos bajos en calorías. Obviamente al crecer la parte de productos bajos en calorías, nosotros estamos reduciendo el consumo de azúcar y por lo tanto estamos reduciendo las emisiones de la compañía. Cada vez estamos yendo a los empaques de vidrio, lata con mayor porcentaje de reciclado. Los coolers que estamos poniendo en el mercado ya llevan tecnologías de bajo consumo de energía. Nuestros proveedores terceros de flota que tenemos en las diferentes regiones, estamos trabajando con ellos para que de alguna manera vayan transicionando a una movilidad más sustentable en esos elementos. Trabajamos mucho en nuestras operaciones para ser más eficientes en el uso de materia prima por unidad de producto. Al hacer eso, pues obviamente consumo menos materias primas, consumo menos empaques
y por lo tanto tengo una reducción de estas emisiones. Ese ha sido uno de los focos número uno. Y el foco es relevante y donde realmente está el reto, pues es la estrategia que seguimos con nuestros proveedores, ¿no? Algo que hemos analizado, y ahí trabajamos muy de la mano con las áreas de abastecimientos, es cuál es el enfoque que le damos como compañía. Les exigimos a nuestros proveedores que si no cumples con una reducción de emisiones o un plan, ya no puedes trabajar con nosotros. Define un requerimiento o trabajo de manera colaborada. La decisión que hemos tomado como compañía es que queremos trabajar de manera colaborada con los proveedores, más que presionarlos a que cambien y a que reduzcan sus emisiones. Cada compañía hace las definiciones que son, en este caso esa es la definición, y lo que hemos definido muy rápido es, hemos identificado del 100% de nuestros proveedores cuáles son los proveedores que representan el 80-20 de nuestras emisiones. En el caso de Coca-Cola FEMSA son 25 proveedores que representan el 80% de emisiones. Entonces, eso nos permite en la estrategia focalizarnos en esos proveedores más que estar trabajando con miles de proveedores que tenemos. Entonces, focalizarnos. Después, esos proveedores los clasificamos, cuáles son los que ya tienen compromisos de Science-Based Target, cuáles los que tienen planes de emisiones pero no están certificados con un organismo externo o un estándar, y cuáles no tienen ningún compromiso, y en función de cada uno de esos niveles hacemos una estrategia, ¿no? Con los que no tienen nada, trabajamos con ellos para capacitarlos, para darles los elementos para que ellos puedan tener su inventario de emisiones y elaborar su plan de emisiones. Y lo que hacemos es que vamos definiendo junto con ellos los drivers que tiene cada una de las industrias para reducción de emisiones, de manera que trabajemos de manera colaborada con ellos. Ese es el plan que estamos llevando, la mezcla de los que son las eficiencias y el uso de materiales sustentables con el trabajo de los proveedores es lo que nos está llevando de manera sustentable a estar ya muy cerca de cumplir el compromiso que tenemos en este momento, que es una reducción de 20% sobre las emisiones del cáncer 3 al 2030. Ese es mi comentario. Excelente, Salvador, y pues muchas gracias por tu respuesta. Voy a pasar rápidamente a hacerle la próxima pregunta a José por motivos del tiempo, ya para finalizar este panel. Entonces, José, hemos visto y hemos escuchado que el empacado tiene un impacto significativo en las emisiones de EPM Chile. Y hemos escuchado también de la iniciativa CIOC, por sus siglas en inglés, Ship in Its Own Container. Entonces, el envío en su propio empaque. Entonces, nos gustaría que nos cuentes un poco de esa iniciativa, de la importancia que podría tener para la empresa y cada una de sus filiales. De todas maneras, Caro, ahí veía una de las preguntas que había mucho ruido cuando hablaba yo. Efectivamente, les pido mil disculpas, estoy en un lugar que no necesariamente es la oficina, así que voy a tratar de acercarme un poquito más al micrófono. Efectivamente, Caro, nosotros en la operación de UK, de Gran Bretaña, en nuestra operación de e-commerce, nos dimos cuenta que existía lo primero, el packaging para nosotros representa más del 50% de las emisiones. Y en ese contexto es que asociado a la meta de economía circular y asociado a la meta de acción climática, es que vimos una oportunidad en la operación de Gran Bretaña, en el sentido de que cuando trabajábamos, por ejemplo, con un partner estratégico, que en este caso era Amazon, para efectos de la entrega de los productos a través del e-commerce, nos dábamos cuenta de que tanto nosotros como Amazon usaban una caja para llevar sus productos. Y en ese contexto se generaba como un doble empaquetamiento. Y además requería una etapa adicional en el proceso de distribución. Lo que se hizo en ese contexto fue analizar un proyecto que nos permitiera reducir la cantidad de packaging, reducir también, porque también había un porcentaje de producto que se rompía al momento de la entrega al consumidor final en sus casas, el breakage que le llamábamos. Eso también producía obviamente que menos residuos, y además se redujo o se incrementó la cantidad de material reciclado, cambiando la
la experiencia del consumidor. Entonces, al final del día, por el simple hecho de cambiar el packaging secundario y reducirlo a 1 en vez de 2, se redujeron 2 etapas del proceso de distribución con un peso menor y por tanto generando menos emisiones, lo que en definitiva dio cuenta también de un resultado del Life Cycle Assessment que tenía criterios que generaban de alguna manera una reducción importante en criterios como, por ejemplo, acidificación, cambio climático, uso de tierra, water scarcity también. Es decir, habiendo hecho el Life Cycle Assessment, nos dimos cuenta de que, en definitiva, existían oportunidades muy grandes. Y en ese contexto, cuando se cambia efectivamente ese packaging secundario y se reduce la cantidad de etapas de la distribución en la operación del e-commerce en Gran Bretaña, se vieron en el piloto beneficios directos relacionados a los costos, tanto del raw material como de costos laborales, como como las manufacturing expenses, y también costos indirectos como electricidad y también costos intangibles desde el punto de vista de la reputación en el sentido de la experiencia de consumo. Y finalmente también algunos beneficios que se fueron viendo en relación a un mayor revenue, a un mayor valor no monetario y obviamente también asociado al Life Cycle Assessment una menor intensidad desde el punto de vista energético de agua y también reducción de emisiones. Así que es solo un ejemplo de cómo nosotros también estamos incorporando algunos componentes de innovación para poder ir transicionando, cambiando nuestro negocio y con eso también adaptándonos a eventuales impactos como el cambio climático que tú comentabas al principio de la sesión. Perfecto, José, Salvador, pues con esto vamos a dar por terminada la sesión, el panel. Les agradecemos profundamente que nos hayan compartido como todo este conocimiento, todas estas experiencias que ustedes han tenido en cada una de sus empresas. Gracias también nuevamente por estar acá y pues gracias al público también por escucharnos y por unirse a esta sesión. Entonces les cedo la palabra a María Ignacia para que pueda continuar con la próxima sesión. Muchas gracias, José, y Salvador, nuevamente. Hasta luego. Gracias, Carolina, y muchas gracias a ambos por haberse sumado a esta instancia. Ya muy interesantes todos sus insights. Bueno, les recuerdo a todos los que están conectados que pueden compartir también en redes sociales lo que son sus takeaways de estas sesiones con los hashtags PwC Latam y ESG Summit Latam. ¿Ya? Ahora les quiero invitar a pasar a la siguiente sesión, la agenda de naturaleza y biodiversidad en el sector privado, que va a partir con una entrevista a Nadine McCormick. Nadine es Senior Manager de Nature Action del World Business. Y enseguida vamos a contar con la participación de Constanza Torres, que es coordinadora para América Latina en Business for Nature, quien va a estar conversando con Oscar Bonilla, gerente de PwC Colombia. Vamos con la entrevista a Nadine, por favor. Hello, everyone. My name is Juan Basaldua. I am a manager with PwC in Mexico City. I deal with all things sustainability, but particularly interested in the implications of climate and nature over businesses. And with us, we have here today Nadine McCormick, who is a senior manager with respect to nature action within the World Business Council for Sustainable Development. And prior to her role in the WBCSD, she was with the International Union for the Conservation of Nature for several years. She's a wonderful lecturer and has some of the deepest knowledge I have encountered in the topic of nature and biodiversity. So Nadine, we're pleased to have you here with us at the PwC ESG Summit. To begin with, I would like to introduce the topic. So biodiversity is something that hasn't been talked about or wasn't in the main conversation about sustainability. Much has been talked about climate action over the past decade. However, it seems nature action is climate's newward sibling or the younger sibling.
what would you say nature action encompasses, and how is it interlinked with climate action? This is a great question, and firstly, I'm very happy to be with you, and I'm very sorry that I don't speak Spanish to be able to actually fully participate in this with you. I'd like to take it maybe a step back, especially for those who are listening now who maybe don't really know what nature is, or biodiversity is the term that you've just used. And so if we just talk briefly around what a definition might be, you can start to see where some of the links come in. The first we need to think about is, often when I say, what is nature to you, what tends to happen is you start thinking of whales or pandas or maybe trees. And this is part of the story, but it's not everything. It feels very far away and disconnected. What you need to understand about nature is actually it's kind of short for the natural world, i.e. everything in the world that isn't manufactured, that was around, before humans were around, and we are part of nature. We can break down the natural world into realms. So there are the realms of fresh water, of land, of oceans, and atmosphere. And so now I've mentioned atmosphere, you're like, maybe this is where climate starts fitting into the nature agenda. And then the species, so those plants and animals and the fungi that come together in those different realms or ecosystems, then provide goods and services that we all depend on. And so goods can include fresh water and biomass that we use for materials or that we eat, and then services. And so the provisioning services, but also regulating services, including climate regulation. So you can see already that there's a link in terms of thinking at a planetary level, the climate system's working. I think because of that dependency, right, the loss of nature presents a critical risk for societies, let alone economies. And that loss of nature is driven by 5 main pressures. And so this is established in science, and it's repeated in through key frameworks on nature. The 5 main drivers are land use, sea use change, so think deforestation, resource use, so like biomass or water. Climate change is the 3rd biggest loss of nature. We've got pollution, so think nitrogen or phosphorus or plastics. And then the 5th one being invasive alien species and other. So you can see that climate is linked to the nature agenda, both in terms of the dependencies in climate regulation, but critically also as one of the drivers of loss of nature. So nature isn't a new additional agenda to climate. If you're addressing climate, you've then already started your journey on addressing nature. That sounds amazing. I think most companies are not aware that it's not only about natural resources, but also the services which the ecosystems and all of nature provides for us to thrive as businesses. Yeah. With respect to that, I would like to ask you, and you touched on one of the key points that if you start on your action towards biodiversity, and then you start to understand what are some of those dependencies, you're already starting on your journey. Are there any frameworks that help businesses understand what to do with respect to nature? And if so, could you help us understand some of the key steps that they have to take? Yes, of course. Actually, maybe just one other definitional point as well, because you use the word biodiversity there again. And so biodiversity officially, it's okay. Biodiversity is the variability of that living component of nature. So the variability of biodiversity in ecosystems, because you can have a landscape that doesn't have much diversity of the species and ecosystem, the plants within it. And so it's an indicator, it's a characteristic of healthy nature. So think nature as broad, and it's a much more accessible term, and biodiversity then we put a more technical term of how you can measure the variability of the living part of that landscape. And so then in terms of key frameworks, we can talk about actually the Global Biodiversity Framework. So that was signed between all governments, Montreal, the Kunming Montreal CBD, so the Convention on Biological Diversity, their Conference of the Parties in Montreal, COP15. So this Global Biodiversity Framework has a series of goals and targets
that speak not just to governments, but also to business, as well as civil society. So Target 15, for example, speaks for companies to understand the relationship with nature and to disclose on that. Well, encourages governments to cause companies to do that. But there are other targets as well that speak to pollution, to land use change, to climate change as well, linking back to the UNFCCC. And so you can start seeing how those 5 main drivers of loss of nature that I mentioned are also reflected in the targets. So that's kind of one key framework at the global and government multi-societal level. Other key frameworks have emerged, and there's going to be more acronyms, I'm afraid. But luckily, they're quite similar to the climate ones. And so, for example, TNFD, you might know TCFD. So TNFD is the Task Force for Nature-Related Financial Disclosures. So that sets out the assessment frameworks and the recommended disclosures for business on nature-related financial risk. SBTN, so the sister of SBTI, the Science Based Targets Network, which has developed a framework for companies to be able to set science-based targets within priority landscapes and watersheds where you can demonstrate your contribution to stay within local limits. So they would be the 2 key frameworks. And there are a number of other ones as well. I think the good news is that across all of those key frameworks, they have the general same theory of change. And so this theory of change was included in the Natural Capital Protocol, which was released in 2016. And so really what those frameworks do is they take companies through a journey in assessing their relationship with nature, setting a direction for the commitments that might be needed, setting a frame for the actions that are needed, and then getting ready for disclosure. So that Act D is another way to assess, commit, transform, and disclose. And when we're asking for you to assess, it's really thinking about, well, what are those nature-related issues? Another acronym, the DEROs, so dependencies, impacts, risks, opportunities. They inform what are the areas that you need to take action around, what you would need to commit towards, and then ultimately what to disclose. And so ideally not being disclosure led by these frameworks, but putting in place a good performance, the right performance, so that you can contribute towards a nature positive world. That's great. It is good to know that the same theory of change that has been embedded into the climate action sphere for businesses can be replicated with nature. Yeah. So you mentioned that one of the key steps is to evaluate the company's dependencies and the impact on nature. Could you give us an overview on how are businesses dependent on nature and what tools may be available to understand such dependencies and impacts? Yes. So I'd like to kind of imagine like a funnel, and at the top of the funnel, we can imagine like this is, think of your business where you are in the value chain, upstream and downstream. You want to screen for everything as much as possible. And then one of the best tools available for that is the ENCORE tool, so ENCORE, the ENCORE tool. If you Google that, you find then a series of sectors and subsectors, which you can plug in and then think about for your value chain, and then it will churn out at a qualitative level what are typical impacts and dependencies for that given subsystem. And so, for example, if you are in the energy system, it would say that in terms of impacts, yours would be greenhouse gas emissions, back to that link to climate, probably water use would be a dependency, but also because of the extraction of that water, it could be an impact. Maybe there's pollution going into that water, perhaps in terms of like heated water, or just thinking about maybe some air pollution beyond greenhouse gas emissions. So it will tell you what those impacts and dependencies are. Then what you would need to do is then you would use that as a starting point to go a little bit deeper and use some other data sets. And so out there, we've got the WWF risk filter suite, and it looks with a biodiversity lens and a water lens. So you can start putting in some of your operational sites, or maybe some key suppliers, or some key customers. And you can actually see, you know, especially if water use is an issue, you can start seeing, well, where is there water scarcity? Or if you have a potential for water pollution, you can see whether it's a higher risk because, you know, of water scarcity issues. You can then actually then do a deeper assessment and prioritize those areas. And so all the time,
you're zooming in, trying to get more and more detail. So at the end of the day, you need to aim to get, very detailed primary data from the ground in some key landscapes. But the rest you just need to be aware of. So you're basically zooming down all the time. So I'd say getting started would be the Encore tool. You would then use the WWF Risk Filter Suite. And then if you wanted to get some idea of what's happening potentially on the ground, the Integrated Biodiversity Assessment Tool, the IBAT, pulls together all different information on species, ecosystems, protected areas. And then you could use that to inform then where you would need actually detailed assessments on the ground. That sounds like a whole set of tools that really can make a difference for the companies that are just starting on their journey. It is wonderful that the WBCSD and other organizations are working on those open source tools, which should be very, very helpful. As we've talked during the past minutes, businesses depend on nature to perform, and therefore businesses should take action to diminish their impact. Are there any nature-related targets that companies can commit to, since it's also part of the same theory of change that you talked about? Yes. So my advice would be is to think about that societal challenge that we have, and what's embedded in the Global Biodiversity Framework is a mission to both halt and reverse the loss of biodiversity, is how they frame it in the Global Biodiversity Framework. But it's that idea of halting, so stop the loss, avoid and reduce the negative impacts. And to reverse the loss, and I'm doing this with my hand so you can see it's often depicted as a curve. We need to bend the curve because the trends of nature are going down. So stop and avoid the negative impacts. And we need to look to restore and regenerate. And it's much easier to make the cases for those where you recognize that you have a dependency on biomass or a particular plant species for your oils or your perfume, but then to restore and regenerate. And so with that as a general framing, for short, it's called nature positive. What you don't do is make a commitment to be nature positive. I think this has really come from the net zero world and what it means to be net zero. If we think about greenhouse gas emissions, you can count those molecules, they float anywhere, they're not locally dependent. It's not the same logic for nature. Nature positive is measured at a global level, a landscape level, at a site level, but a company isn't nature. Therefore, it cannot be nature positive. But you can contribute to this broader mission of nature positive by avoiding and reducing your negative impacts and looking to restore and regenerate. And the avoid is the priority. And so let's think maybe in terms of if you are an agri-food company, probably one of your main potential impacts and dependencies is linked to deforestation. That would be your first priority target, is putting in place avoided deforestation and land conversion measures. And then you would build up targets over time. So again, water use, you probably then have a target around water use. Ultimately, what you're looking for is then an improved state of nature in some of those priority landscapes that you're operating in. What you're building up is a suite of indicators which systematically address those priority impacts and dependencies to show how you avoid and reduce the negative ones and look to restore and regenerate. So same for an energy company. If you're talking about your approach on nature, your number one target area is your greenhouse gas emissions. You can't talk credibly about nature if you're not addressing your greenhouse gas emissions. And also you might then have targets around nature. Same for built environment systems or maybe infrastructure. You'd probably need to look at avoiding deforestation, trying to minimize expansion into greenfield sites, using as much as possible brownfield sites, but also think about the materials. And so you might make some commitments around the impact of the timber that you're sourcing, the concrete, where that's supplied, the steel, and working with your suppliers to make sure you have information. So there's so much you can do in your own company to get your own house in order, and then think about those priority commodities that have a high impact. Think with those priority suppliers, and then think about the use case downstream. And so the idea is that you can build up and ladder up your targets over time. And good examples to look towards are Nestle, for example, or GSK, who had their strategies evolved over time, addressing those key impacts and dependencies,
and then going into some priority landscapes. And so a suite of nature targets to complement a broader approach on nature to contribute to the global goal of nature positive. Well, I think you've given us a huge overview of everything that nature encompasses and how businesses may act in different spheres. However, I believe that maybe for me this is exciting, but this may seem daunting to companies at the beginning of their nature journey. So I would like to ask you, kind of as a wrap up, how do you suggest companies get started? Yeah. So yeah, the first thing is to get started. Please try not to be paralyzed with the complexity here. Break down into bite-sized chunks where you can get started. So I think the first recommendation would be, there is so much guidance out there. I am biased, obviously. I would refer you to the World Business Council for Sustainable Development. We have our roadmaps to nature positive, these foundations for all business. So we basically distilled all those key frameworks. Where is it you need to do to get started on your nature journey? So it takes you step by step. We also then actually took that guidance in terms of assessing, committing, transforming and disclosing, and then worked it through for the key sectors like agri-food, energy, built environment and forest products. We've also worked then with Business for Nature and the World Economic Forum, who took that model and then applied it to another 8 sectors as well. So if you Google sector actions for nature on the Business for Nature website, you'll see actually just some really nice summary documents that literally 4 or 5 page summary of getting started, understanding that relationship with nature with 12 key sectors. And then it's about maybe trying to find others in your organization that are working on this too. So don't go it alone. So think about that technical side, but think about that change agenda already. Try to find some other champions both within your company and then maybe externally, maybe a local NGO or academic partner that might be able to support you. And of course, there's a number of networks around and service providers who are rapidly scaling up for this when you're being able to make the case to then, justify joining those networks. But yeah, think about the scale that you're operating. So for example, in WBCSD, we have more than 60 global network partners, including in South America, including Secodes and Sebedes and many other partners in the region who are also getting ready to work on nature. We're working together to put in place a regional preparer forum with support of the TNFD, the Task Force for Nature-Related Financial Disclosures. We hope to be able to announce that very soon, actually, so look out for that. And that would be another mechanism to be able to join a network of peers and work this out together. But the key thing is don't let perfect be the enemy of the good. Get started and learn as you go. We've got no time to lose. Thank you. Yeah, no, and I think you're absolutely right that nobody can go at it alone. So this has been inspiring to say the least, and I'm sure that our audience will understand that although this is a challenging subject, nature is a company's best ally to endure over time. And thank you, Nadine, for everything, and we hope to see you next PwC ESG Summit. Yeah, super. Thank you. Thank you for the questions. Yeah. Cheers, Juan. Bueno, muchas gracias y mucho gusto para todos teniendo esta muy interesante conversación sobre la importancia de la naturaleza y la biodiversidad en los negocios. Ahora vamos a conversar con Constanza Torres. Ella es coordinadora de implementación nacional para América Latina de esta importante organización que también trabaja por la naturaleza, Business for Nature. Constanza, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy en esta charla. Quiero confirmar si me escuchas bien. Hola, Oscar. Buenos días. Te escucho perfecto. Qué bueno, qué bueno. Sé que estás conectada desde México, yo desde Bogotá. Qué bueno tenerte aquí. De verdad, muchas gracias. Y bueno, vamos a charlar estos minutos sobre la importancia de la biodiversidad y la naturaleza en los negocios, haciendo algo de réplica de lo que ya vimos en nuestro anterior video. Constanza, para comenzar, quisiera que nos contaras un poco para toda nuestra audiencia que está conectada en toda América Latina. Cuéntanos qué es Business for Nature y cuéntanos cuáles son las prioridades que tienen ustedes actualmente, por favor.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Oscar, y buen día a todos y a todas. Pues sí, les cuento un poco de Business for Nature. Somos una coalición global ya somos más de 90 asociaciones empresariales a nivel nacional y también organizaciones de conservación que tienen una red empresarial. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que hacemos como coalición? Por un lado, impulsamos la acción empresarial en temas de naturaleza en específico, sobre cómo podemos escalar, cómo podemos acelerar la acción positiva por la naturaleza, pero también por otro lado, trabajamos en la ambición política. Entonces, trabajamos tanto con empresas como con gobiernos, porque estas dos partes están estrechamente ligadas. Necesitamos acción empresarial, pero también necesitamos este ambiente político habilitador. Entonces, principalmente trabajamos en esa parte dentro del convenio sobre diversidad biológica. Y justamente nuestras prioridades este año es acercarnos mucho más a las regiones, a nivel regional en Asia, África y América Latina, para poder identificar cuáles son las necesidades particulares y qué acciones debemos tomar en cada región dependiendo de su contexto y de las circunstancias. Y por supuesto, pues ahora en América Latina tiene el reflector del mundo, dado que este año pues se celebra la COP de Biodiversidad número 16 en Cali, Colombia. Y pues sin duda nos interesa muchísimo poder visibilizar la acción empresarial desde Latinoamérica en temas de naturaleza. Entonces estamos acercándonos mucho a las empresas para que pues participen en la COP en octubre y no necesariamente tiene que ser de manera presencial, aunque sería maravilloso que pudieran participar de manera presencial, pero hay distintas actividades e iniciativas a las que se pueden unir y en las que pueden sumar su voz. Muchas de ellas estamos organizándolas desde Business for Nature, como por ejemplo el llamado a la acción de Nature is Everyone's Business. Tenemos una declaración empresarial ahora que está abierta a la firma y que vamos a hablar un poco más adelante, o también la campaña de It's Now for Nature para empresas. Entendido, Constanza. Importantísimo el papel que hacen como organización. Creo que es clave ese eje articulador que se necesita entre gobiernos, empresas y buenas prácticas. Pasando un poco a nuestra segunda pregunta y articulando con nuestra entrevista anterior, Nadine nos estaba comentando acerca del trabajo que hace World Business Council y lo que ustedes hacen en Business for Nature, a partir de la cual se aterrizaron 12 guías sectoriales con el objetivo de lograr acciones positivas en la naturaleza. Cuéntanos un poco más de este esfuerzo conjunto y cómo se benefician las organizaciones a través de la aplicación de estas guías, por favor. Claro que sí, Oscar, y justo creo que Nadine dio una excelente perspectiva general de la cantidad de herramientas y metodologías disponibles que hay allá afuera para las empresas. Y una de ellas son estas guías sectoriales que desarrollamos junto con el Foro Económico Mundial y con el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Son 12 guías para 12 sectores diferentes de la economía. En estas guías queremos destacar la fuerte relación que existe entre las empresas y la naturaleza. Y aquí no solamente se incluyen los sectores que están relacionados con la naturaleza de manera muy obvia, de manera muy directa, como por ejemplo podríamos pensar el sector forestal o el sector de turismo, sino que también se incluyen otros sectores que se benefician y también dependen de la naturaleza de manera quizá un poco más directa, como por ejemplo el sector de energía, el sector de construcción, entre otros. Entonces, estas guías son un recurso, yo diría, bastante amigable para las empresas que quieren empezar su camino hacia la integración de la naturaleza en sus estrategias, en su toma de decisión, porque incluyen en específico las principales dependencias del sector en la naturaleza y también los principales impactos del sector en la naturaleza. Por ponerte un ejemplo, el sector de químicos se estima que representa de un 5 al 10% del uso de agua dulce a nivel global, pero al mismo tiempo este sector depende en gran medida de la disponibilidad de agua para sus procesos, ¿no? También, por ejemplo, la industria de alimentos, ese es un ejemplo muy obvio de, por supuesto que depende de la naturaleza, de la biodiversidad, pero al mismo tiempo se estima que esta industria
tiene un 85% de los impactos a las especies que se encuentran en peligro de extinción. O como mencionaba Nadine, por ejemplo, la industria cosmética que tiene que extraer recursos de plantas, de frutos, de raíces para la creación de sus productos, pero por supuesto que la extracción de estos productos puede tener un impacto si no se hace de manera sostenible. Entonces, está esta dualidad, ¿no? De las dependencias de las empresas y los impactos de las empresas. Y pues es sumamente importante que las empresas conozcan cuáles son sus impactos y dependencias para también mitigar posibles riesgos en su negocio a corto, mediano o largo plazo, y también para aprovechar las oportunidades que surgen en esta agenda. Y bueno, finalmente también incluye en estas guías acciones prioritarias que las empresas pueden tomar para reducir sus impactos negativos e incrementar sus impactos positivos. Y son guías muy concisas, tienen un resumen de 4 o 5 páginas y un reporte ya más completo de alrededor de 25 páginas. Entonces, son bastante accesibles y pues sí, invitaría a todas las empresas a que las puedan revisar. No, de nuevo, muchísimas gracias, Constanza. Creo que este punto es supremamente clave porque gran parte de las preguntas es ¿por dónde empezar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué herramientas, qué instrumentos, qué cajas de herramientas existen? Y creo que este es un buen inicio, las guías que ustedes han puesto en público para el uso de todas las compañías. Cuéntanos un poco ahora, sé que has manejado una campaña muy interesante llamada Es la hora para la naturaleza, y además conocemos también del trabajo que en conjunto ha hecho Business for Nature y PwC. Cuéntanos un poco acerca de esta campaña y de este trabajo en conjunto, qué resultados también, qué les sirve esto para las empresas, por favor. Claro que sí. Esta campaña es una de las iniciativas más importantes que tenemos desde Business for Nature en estos momentos. La campaña se titula It's Now for Nature en inglés, o Es ahora para la naturaleza. Es una campaña global que tiene por objetivo incentivar a todas las empresas de todos los sectores, de todos los tamaños, a unirse, a tomar acción mediante el desarrollo y publicación de una estrategia de naturaleza. Entonces, se basa principalmente en que las empresas puedan tener ya una estrategia de naturaleza robusta, integral, con credibilidad. Esta estrategia tiene que tener un análisis de materialidad, es decir, haber identificado sus impactos y sus dependencias de la naturaleza, tiene que tener metas basadas en ciencia de tipo SMART y también acciones concretas para alcanzar esas metas. Por supuesto que las estrategias irán evolucionando con el tiempo, como mencionaba Nadine, pero cumpliendo con estos criterios mínimos, las empresas pueden ser parte de la campaña de It's Now for Nature. Y de hecho, la semana pasada, en el Día Internacional de la Biodiversidad, se publicaron justamente las primeras 5 estrategias de 5 empresas que ya son parte de la campaña, incluyendo GSK, Kering, Engine, la Corporación de Cementos de Taiwán. Y aquí destacar también la publicación de una pequeña empresa que se llama Anbeck Limited. Esta empresa es una estética o un salón de belleza que está basado en Inglaterra y pues se puso a evaluar sus impactos de tendencias, tiene sus acciones, sus metas, etcétera, y pues listo, ya es parte de la campaña. Entonces, destacar que cualquier empresa de cualquier puede participar. Y igualmente, como mencionabas, Oscar, desarrollamos junto con PwC un manual de estrategias para la naturaleza. No estamos dejando solas a las empresas que apenas empiezan en este proceso, sino que tenemos esta guía que en lo personal a mí me parece muy buena herramienta porque es muy concisa y va más allá de recomendaciones, sino que tiene recursos disponibles, tiene incluso preguntas orientadoras que las empresas se pueden hacer de manera interna para ir desarrollando esa estrategia. Y pues bueno, les recomendaría explorarlo y pues bueno, está totalmente abierta la invitación a que las empresas puedan unirse a esta campaña. Es a largo plazo, al 2030, pero vamos a tener hitos a lo largo de la década que acompañen un poco la implementación del marco global de biodiversidad. Entonces, justamente las COPs de biodiversidad van a ser estos momentos clave donde vamos a ir anunciando cuántas empresas se unen a la
campaña. Ahora en la COP16 pues vamos a presentar a las empresas, digamos que pioneras, a las líderes en esta conversación para que puedan abrir camino a otras empresas, porque hemos escuchado, la verdad, que muchas empresas que todavía no han empezado en su camino hacia integrar a la biodiversidad en su modelo de negocio, les sirve mucho aprender de otras, ejemplos, buenas prácticas. Y pues precisamente esta campaña también queremos que destaque cómo se ve una estrategia robusta, integral, con credibilidad, para que pueda inspirar a otras empresas a empezar a desarrollar. De acuerdo. Esto que mencionas es sumamente importante porque se necesitan ejemplos y casos de éxito para poder generar un efecto, como llamo yo personalmente, bola de nieve o dominó, y que cada vez haya más compañías que entiendan efectivamente cómo estos temas son importantes para el negocio. Y bueno, ya para cerrar, te tengo una última pregunta y un breve mensaje para toda nuestra audiencia. Ahorita vamos a compartir un código QR en el cual van a poder tener acceso a varios de los documentos y la información que hemos venido conversando ahorita con Constanza. Y ya para cerrar, quiero hacerte esta última pregunta. ¿Cuál podría ser el llamado a la acción, Constanza, que quieres compartir con nuestra audiencia para que cada vez más las compañías entiendan la importancia de los temas estratégicos de entender sus impactos, sus riesgos, sus oportunidades y sobre todo la dependencia? Porque la naturaleza no necesita a las empresas, pero las empresas sí necesitan de la naturaleza y de sus bienes y de sus servicios. ¿Qué llamado a acción quisieras darle a nuestra audiencia y sobre todo con miras a este evento tan importante que sucederá en Colombia, a la cual muy bienvenidos todos los que nos estén hablando, que es la próxima COP16 sobre biodiversidad? Sí, pues justamente, bueno, yo diría, un poco repitiendo lo que comentaba Nadine, lo importante es empezar y no dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Hay que empezar por algún lado, ¿no? Y como mencionas, pues la COP16 que ahora se llevará a cabo en nuestra región, pues me parece que es un evento muy emocionante y una gran oportunidad para que las empresas de la región puedan adentrarse un poquito más en el tema de naturaleza y biodiversidad. Entonces, pues yo les invitaría a que puedan participar en la COP, ya sea de manera presencial o a través de iniciativas y de otras actividades como de incidencia política, porque las COP no solamente son un evento de networking y para conocer qué es lo que se está haciendo, que por supuesto que eso es súper importante, pero también es una oportunidad única para poder platicar con los gobiernos, para poder pedirles acuerdos implementables, ambiciosos, en donde todos podamos participar. Entonces, les llamaría a las empresas a tener una participación activa en la COP16. Y pues, como les comentaba, desde Business for Nature tenemos varias iniciativas para unificar a las empresas y exigir a los países que, como decimos en México, que se pongan las pilas y que lleguen a acuerdos que se puedan implementar de manera inmediata a nivel nacional, porque no solamente es la acción empresarial, sino también necesitamos tener ese ambiente habilitador, incluyendo políticas, normas, incluso regulación. Entonces, es súper importante considerar esta otra parte de incidencia política también y pues sí, ojalá puedan explorar esos códigos QR que comentabas, Oscar, porque ahí vienen pues varias iniciativas en donde las empresas se pueden unir. Perfecto, Constanza, muchísimas gracias. Aquí en Colombia también decimos ponernos las pilas, me imagino que también en varios países de América Latina. Agradecerte a ti de nuevo este espacio, a Nadine, con quien también tuvimos la oportunidad de conversar, invitar a toda la audiencia que sigamos explorando todos estos temas, vernos en la COP, por supuesto, que también es un espacio muy importante para hacer articulación, networking, entender todo este ecosistema y pues por lo pronto con esto cerramos nuestra sesión sobre naturaleza y biodiversidad en los negocios. Muchísimas gracias a todos por su participación y por estar conectados. Muchas gracias. Gracias, Oscar, Constanza, súper interesante y relevante lo que dijiste. Creo que vamos a estar escuchando bastante más de este tema en los meses que siguen. Ya, vamos a continuar con la última sesión de hoy, tecnología y gestión de la sostenibilidad, para la cual me va a estar acompañando mi colega Adolfo Burchardt,
Adolfo es gerente del equipo de Technology de PwC Chile. Él es ingeniero industrial y tiene un MBA, también tiene diplomados en innovación y transformación digital y cuenta con más de 7 años de experiencia en el campo de TI. Además, Adolfo es responsable de Chile y Workiva, así que ahí nos va a estar contando un poquito más de eso. Adolfo, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación a ser parte del Summit. Estamos en la última sesión de esta edición y como ya sabemos, digamos, tenemos el desafío de entregar en 30 minutos una perspectiva sobre cómo la tecnología y la sostenibilidad se entrelazan, ¿no? Así que te invito a que partamos por lo general, de qué tecnologías estamos hablando, cuál es su impacto para efectos de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Nos metemos en profundidad en un tema bien puntual que es prioritario para los clientes, que tiene que ver con los datos ESG y las soluciones a nivel de sistemas que se están implementando. Hola María Ignacia y hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente el primer mensaje que deberíamos transmitir es que la tecnología y la sostenibilidad o más ampliamente el concepto de ESG son dos conceptos completamente interdependientes, casi simbióticos, ¿no? Así lo vemos nosotros. Y volviendo un poco a tu pregunta, ya que voy cambiando un poco las slides, efectivamente, muchas veces hablamos de la tecnología como un solo aspecto, ¿no? Pero tenemos que entender que son varias las tecnologías que van evolucionando a una velocidad que no tiene precedente y tiene un potencial increíble para transformar no solamente las organizaciones, sino que el mundo en su totalidad. Entonces, en esta slide que estoy compartiendo, queríamos reflejar un estudio que hizo PwC hace ya bastante, unos 6 años más o menos, en el 2018-2019, en donde nos muestra las principales tecnologías o la visión que se tiene respecto a cuáles van a ser los game changers, ¿no? Cuáles son las tecnologías que van a transformar el mundo empresarial y el mundo en su globalidad, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos como inteligencia artificial, Big Data y Analytics y algunos un poquito más complejos como la computación cuántica, ¿no? Pero es importante que entendamos que el impacto que van a tener estas tecnologías en la sostenibilidad es muy alto. De hecho, hay otro estudio de PwC que se hizo con el World Economic Forum, en donde estimaron que aproximadamente un 70% de las submetas de ODS podrían ser empujadas por la tecnología. Entonces, solamente las aplicaciones o las tecnologías relacionadas con climate tech, están ayudando efectivamente a mitigar o eliminar emisiones por sí solo, y eso está impactando directamente el cambio climático y obviamente a mejorar nuestra comprensión del clima. Oye, y ahí te pregunto, porque igual hay algunas preocupaciones, ¿no?, en torno a las emisiones mismas que generan algunas tecnologías como la inteligencia artificial generativa. Hay otros debates, todo el tema de sesgos, ¿no?, de algoritmos éticos. ¿Cómo lo ves? No, a ver, es efectivamente algo complejo. No podemos hacernos los ciegos y tenemos que hacernos cargo de estos impactos negativos que está teniendo la tecnología actual o incluso los potenciales riesgos. Pero hay una serie de consideraciones tanto técnicas que se tienen que tener en consideración, pero también de tipo ético y de gobernanza, ¿no? O sea, hay muchos temas o varias perspectivas que hay que tener en consideración para ver cómo enfrentamos estas problemáticas y cómo nos hacemos cargo de ellas. ¿Y qué nos podrías contar alguna de esas? ¿Cuáles son como los principales, digamos? Sí, mira, principalmente bueno, hay varias dimensiones que me gustaría tocar, pero yo creo que algunas de las principales son el tema de la ética y gobernanza, pero hay un tema también de liderazgo y visión estratégica desde la perspectiva empresarial, ¿no? En el fondo, cómo nos hacemos cargo de los desafíos que tenemos, cómo asumimos compromisos y obviamente tratamos de cumplirlos. Eso finalmente permite una complementariedad entre las organizaciones, entre el mundo no empresarial, las ONGs también y, por supuesto, los gobiernos que son altamente responsables en esto, para que nos permitan tener efectivamente marcos reguladores que sean más ágiles, políticas públicas que estén en línea con los desafíos hoy, con las necesidades que tenemos hoy en día a nivel mundial en cuanto a desafíos climáticos, ¿cierto?, para revertir el cambio climático. Y finalmente,
tenemos otros desafíos que son de carácter más técnicos o más bien que podamos enfrentar en el día a día, que tienen que ver con los datos y las herramientas, ¿no? Y por último, desde la perspectiva de personas, ¿no? Es muy importante poder capacitar a la organización, a las personas que conforman las organizaciones, para que, digamos, adquieran las capacidades necesarias para poder enfrentar esto desde un punto de vista corporativo. Entendido, súper claro, muchas cosas pasando acá, como dices tú, hay que tener distintas perspectivas de distintos como se dice, ámbitos técnicos, ¿no? Que hay que ir complementando. Oye, no vamos a poder seguir abordando cada uno de estos temas ahora, quiero que entremos a lo que habíamos planteado antes, los datos, desafío que están enfrentando los clientes hoy. Lo vemos nosotros desde el lado de aseguramiento y ESG, cómo las empresas están gestionando los datos. Y ustedes desde el lado de technology, entiendo que también ya están asesorando clientes en esta materia. Sí, justamente. De hecho, los datos yo creo que es uno de los desafíos más rápidamente abordables. Es un tema que, digamos, nos plantean mucho los clientes. Obviamente, como lo mencionamos anteriormente, el tema de la gobernanza, el tema más de la visión estratégica es algo que es extremadamente importante. Sin embargo, la parte de datos es un tema que es mucho más fácil de abordar. Es como un quick win que las empresas tienen en la vista, ¿no? Entonces, obviamente partimos con una mirada de gobernanza. Es súper importante entender de que los datos tienen que tener una gobernanza y una estructura que gobierne, que regule cuáles van a ser los datos y cómo se van a comportar a lo largo de la organización, desde el input hasta los resultados finales, ¿no? Obviamente hay temas de conectividad que son temas mucho más tecnológicos, la calidad de los datos y, bueno, la procedencia y el formato. Y aquí me quiero detener en la complejidad que hoy día tenemos todavía con tecnología ya avanzada como las tenemos hoy en día, es la gestión de la data no estructurada, ¿no? O sea, en el fondo, cuando necesitamos recopilar imágenes, audios, videos, ¿no? Algo de ese estilo, nos enfrentamos a un desafío mayor para poder gestionarlo y para poder estructurar esa data y que finalmente se conviertan en data que podamos medir, que podamos comparar, ¿no es cierto?, que podamos reportar. Y eso hace finalmente que esta dimensión de los datos tenga una complejidad mayor, pero también es un quick win que yo creo que se está enfrentando de buena forma a nivel organizacional. Claro. Sí, hay que entender que además cada vez son más las empresas que están enfrentándose a este desafío de datos. O sea, yo creo que todos los que nos están escuchando, que tuvieron la oportunidad de conectarse a la sesión de ayer, donde hablaron de los nuevos estándares, ¿no? Nuevas regulaciones, están bien conscientes de que esto va a seguir aumentando y va a seguir compitiendo, digamos, a más empresas, ¿no? Exactamente. Cada vez vamos a ver más normas de divulgación y expectativas de los stakeholders en general, ¿no? De cómo vamos no solamente de cómo vamos a revelar el disclosure de los datos, sino que también cómo los vamos a gestionar y, como dije anteriormente, el asumir compromisos y poder cumplirlos, ¿no? Entonces, nos empezamos a cuestionar de cuáles son estos sistemas de información, cuáles son los software que nos van a permitir ayudar a lograr estos objetivos. Y, bueno, como tú ya mencionaste en la presentación al inicio, María Ignacia, nosotros estamos trabajando muy de cerca con soluciones empresariales que están tomando la delantera en el mundo corporativo al momento de gestionar la data, específicamente ESG, que son las soluciones que estamos trabajando directamente, son SAP y Workiva en su ámbito de ESG, y finalmente son soluciones, entre muchas otras, ¿no? Hay muchas otras, ahí pusimos algunos logos, pero hay muchas soluciones de nicho también que nos ayudan a procesar, o sea, primero a recolectar la data de ESG, poder digamos, establecer un equilibrio, sobre todo con la data no estructurada, poder transformarla en data estructurada, procesar esa data, establecer KPIs y finalmente medir cuál es el desempeño de la organización y también, en última instancia, poder reportar qué es lo que está pasando dentro de las organizaciones. Entiendo. Sí, ¿no? O sea, para efectos de reporte y es que también hay una gestión detrás, así que eso siempre hay que tenerlo bien claro, ¿no? Quizás nos puedes contar un poquito más sobre cómo trabajan con las organizaciones en lo que es la implementación de estas herramientas, por ejemplo.
Sí, de todas maneras. Pero antes de la implementación, que yo creo que tanto nuestros clientes como yo creo que la audiencia también puede pensar en que nosotros estamos solamente en el ámbito de la implementación de estas soluciones, y no es así. Esta tarea empieza bastante antes. Nosotros ayudamos a nuestros clientes en todo el ciclo de vida del proceso de reportería o de control de los datos de ESG. Y esto es súper importante de entender porque antes de llegar a implementar una solución como lo es SAP o como lo es Workiva, lo que nosotros hacemos es apoyar a nuestros clientes en definir su estrategia. ¿Ya? ¿Cuál va a ser su estrategia de ESG? Y trabajamos en equipos multidisciplinarios, trabajamos con los equipos de asesoría o advisory en ESG para establecer cuáles van a ser esos objetivos, compararse también con la industria, saber cómo está la industria respecto a este punto, cuál es su nivel de madurez y en ese sentido establecer el camino, ¿no? el mapa de ruta hacia dónde vamos. Una vez definido eso, que es como lo más importante, recién pasamos a establecer los diseños, ¿no? Y aquí en la segunda fase de diseñar lo hemos aperturado en dos miradas, ¿no? Una mirada que tiene que ver más con los aspectos de ESG propiamente tal, que es establecer cuáles van a ser mis KPIs, cuáles van a ser los procesos y mecanismos con los cuales yo voy a controlar mi avance digamos, el cumplimiento de los objetivos que me estoy planteando y, por supuesto, todos los aspectos de control como data governance o roles y responsabilidad. Y si te fijas, María Ignacia, hasta acá, que son las dos primeras etapas, todavía no hemos hablado de tecnología. Recién empezamos a tratar el tema de tecnología en la tercera etapa, que tiene que ver con, bueno, cómo vamos a traducir, ahora que hemos definido la estrategia y hemos diseñado también los procesos y controles, bueno, cómo vamos a disponer de la tecnología para que nos permitan alcanzar los objetivos que anteriormente hemos establecido. Y ahí empiezan a aparecer recién los requerimientos funcionales de sistema, el modelo de arquitectura de sistema y finalmente cómo yo voy a conectar todas las fuentes de datos para que me permitan a mí establecer los mecanismos de control y, por supuesto, reportar también en las casuísticas que así se requieran, ¿no? Y por último, el cuarto paso y final tiene que ver con la implementación de una tecnología como lo puede ser SAP o lo puede ser Workiva, dependiendo de las necesidades que tenga, u otro, ¿no? Dependiendo de las necesidades que tenga la empresa. No, perfecto. Creo que también es importante recalcar, aquí tú partiste de la estrategia. Yo desde lo que nos compete desde aseguramiento ESG también lo veo desde el punto de vista de la confianza de la información y ahí ese segundo punto que tú dices, bueno, los procesos, los controles, aquí es crítico. Creo que también se está viendo esta tendencia a que la data ESG tenga la robustez, ¿no? El nivel de calidad en su generación que tiene, que también fue un proceso de varios años de aprendizaje. Entonces, de hecho, Workiva entiendo que surgió como una herramienta de reporte financiero y ahora permite eso ya. Eso creo que es importante también transmitirlo a los clientes, que está esta tendencia, es desafiante, hay niveles de madurez distintos, pero que la dimensión de sistemas es como un componente más en ese camino de generar confianza en la data. Oye, muchas gracias por la presentación. Lo último, para ir cerrando ya, y voy a ver si es que voy a aprovechar de ver si también se han llegado preguntas de la audiencia, pero tú al principio comentaste una serie de tecnologías bien. Quizás nos puedes comentar cómo están interviniendo esas tecnologías más disruptivas en lo que es esto para, digamos, la generación de datos de las empresas. Claro, efectivamente, y ahí tomando el punto anterior, María Ignacia, efectivamente la tendencia hoy en día, y no tengo ninguna duda que en un par de años más, unos pocos años más va a ser así, la tendencia es tener cierta robustez o mayor robustez en la reportería, igualándose en complejidad y en auditoría y en trazabilidad a la reportería financiera. Y para hacer doble clic, digamos, si es que tenemos algún interés mayor en la parte de implementación, lo que nosotros visualizamos y cómo lo vamos a cruzar con los aspectos de tecnologías disruptivas que habíamos conversado al principio, es que tenemos tres grandes etapas, ¿cierto? Que lo podríamos simplificar así, ¿no? La primera etapa, que es la recopilación de información, en donde hoy en día, bueno, tenemos tipos de recopilación desde lo más automatizado a lo más manual, y podríamos pensar que
con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, deberíamos tender mucho más hacia lo automatizado. Y ahí empiezan a aparecer tecnologías como Internet of Things, incluso el manejo de sensores, ¿cierto? Para poder medir las emisiones, por ejemplo, que tenga una empresa en particular, ¿cierto? Y eso nos va a permitir, en el fondo, recopilar distinta información, pero hoy en día es muy variable, ¿no? Dependiendo del nivel de madurez que tenga una organización en ese tema, es cómo yo voy a proveer los datos. Hemos visto clientes que hacen recopilación 100% manual y otros clientes que ya tienen algún grado de madurez un poquito mayor. Esta información fluye, digamos, hasta la segunda etapa, ¿no? Que es la etapa de preparación, en donde vamos a tener grandes bases de datos, ¿no? Grandes bases de datos en donde vamos a recopilar toda la información, ya sea de fuentes de datos que sean automatizadas o manuales, y finalmente eso va a ir a parar a un gran o varios grandes repositorios de información en donde empiezan a jugar un rol mucho más preponderante de tecnologías que nos permitan establecer o identificar tendencias, ¿no? Establecer o identificar patrones dentro de esa data. Por eso es súper importante que aquí aparezca el mundo de la Big Data y Analytics, ¿cierto? Y por supuesto el Machine Learning como la tecnología o el concepto más novedoso al respecto. Entonces, el poder navegar en esta gran sábana o gran mar de datos, no solamente por navegarlo porque sí, sino porque podamos encontrar patrones, podamos encontrar conceptos que nos están ayudando a mejorar, ¿no? en nuestra medición y, por supuesto, en nuestro desempeño organizacional. Y ahí está el concepto de mejora continua. Eso siempre va a ir mejorando con el tiempo. Y por último, lo que tenemos es, una vez que tenemos esa data preparada, es poder establecer los mecanismos de reportería y control, ¿no? Y aquí sí tenemos dos caminos. Un camino que es el de establecer el seguimiento, ¿no? Como habíamos dicho antes, bueno, ya sé qué es lo que voy a medir, pero voy a establecer mis objetivos, mis KPI, ¿cierto? Contra cuáles son los objetivos que quiero alcanzar en el tiempo para ir, por supuesto, reduciendo mis emisiones o mi impacto en el mundo, en los ámbitos de ESG. Y también el mundo de la divulgación que se cruza con tecnologías como la automatización y la inteligencia artificial para poder reportar, ¿no? Hoy en día vemos algunos ejemplos como las memorias integradas o los mismos reportes de sostenibilidad que establecen las empresas. Ahí hay un ámbito o un espacio muy importante en el cual se puede introducir tecnología de automatización y de inteligencia artificial para acelerar la producción de estos reportes y que además nos dé la confianza, como es súper importante y lo mencionaste hace un ratito, la confianza de que los datos que se están reportando en cada una de las organizaciones sean datos trazables, y sean datos verdaderos y que le entreguen confianza a la sociedad de que se está reportando de la mejor manera posible, ¿no? Súper, sí, súper interesante. Muchas cosas nuevas. Creo que es muy importante para las empresas también poder contar con asesoría en esta materia porque es un ámbito que está evolucionando muy rápido y efectivamente hay muchas nuevas soluciones que se debiesen evaluar. Así que, Adolfo, te agradezco, súper interesante todo lo que nos comentaste. Y con el término de esta sesión también vamos dando por final 4 de lo que ha sido nuestro ESG Summit. ¿Ya? Quiero agradecer a todos los que se conectaron, cada una de estas jornadas por su tiempo, por su interés. Espero que las temáticas que abordamos hayan sido un aporte para ustedes como profesionales y también para sus organizaciones. También quiero aprovechar de agradecer a todos los panelistas invitados, a la gente que se sumó a esta iniciativa y especialmente a cada uno de los equipos de PwC de las distintas oficinas de la región, digamos, que se involucraron en la organización de este evento por su colaboración y por su dedicación. ¿Ya? Les comento que las grabaciones a las sesiones van a quedar disponibles a través de nuestros canales virtuales por si las quieren revivir. Por habernos acompañado, los dejo invitados a seguir nuestras redes para estar atentos a futuros eventos e instancias de actualización y les deseo que tengan una excelente jornada. Muchas gracias.